Son un total de 4 audiencias que acaban con la última este lunes. ¿Cómo funciona este proceso y qué puede pasar con la decisión de la CIJ si Venezuela, como ya ha dicho, desconoce la jurisdicción de la Corte en este asunto? Bueno, efectivamente estamos ya al término de todo el juicio. El juicio se separó en dos fases. Una primera fase que era la fase sobre si la Corte tenía jurisdicción, tenía el poder de decidir el caso, que ya eso fue resuelto. La Corte dijo que sí tenía jurisdicción para conocer del caso, y ahora estamos en la fase pues, de fondo, de méritos, donde realmente pues, se está litigando, se está discutiendo el punto central del caso, y es si este laudo arbitral que se firmó en el año 1899 y que de alguna forma fijó las fronteras relativamente parecidas a las que existe el día de hoy, es válido o no. Guyana sostiene que sí es válido y que por lo tanto las fronteras deben permanecer como están al día de hoy, y Venezuela sostiene que no es válido porque denuncia que en ese proceso que terminó en esa decisión, en ese laudo arbitral, pues aparentemente hubo hechos de corrupción. Mañana le toca a Venezuela cerrar los 4 días de audiencia con sus argumentos finales sobre el fondo del caso, y ya se espera que, digamos, a finales de este año, probablemente inicios del año 2027, pues la Corte emita su decisión final. Venezuela dice que no reconoce la jurisdicción de la Corte, pero igual está participando para defender su caso. Es muy probable que Guyana termine saliendo victoriosa del litigio, pero Guyana va a tener un problema, que es que, pues, como Venezuela no va a reconocer la decisión, muy probablemente la ejecución de esa decisión va a ser bastante difícil. Sí, Por lo tanto, lo más probable es que esto termine en un proceso de negociación, tenga que terminar en un proceso de negociación entre ambos países, que es claro. justamente el punto que defiende Venezuela. Bueno, la propia Delcy Rodríguez ha asegurado que solo Venezuela tiene titularidad sobre el Esequibo y hace un movimiento arriesgado al moverse hasta La Haya. Quizás el respaldo actual de Estados Unidos a su figura podría suponer también una medida de presión para que la Corte pueda fallar a favor de Caracas. No creo que el gobierno estadounidense tenga, digamos, pueda tener tanta incidencia sobre el juicio. Al final, la Corte Internacional de Justicia depende del sistema de Naciones Unidas, y como le decía antes, pues por todo lo que hemos visto durante este juicio que inició en el año 2018, realmente es muy posible que Guyana termine venciendo ante la Corte, lo que no significa que Venezuela no vaya a tener otras alternativas para complicar la ejecución de ese laudo. Y por lo tanto, pues Venezuela va a necesitar, muy probablemente va a promover un proceso de negociación entre ambos países. Sí es verdad que en este momento el gobierno estadounidense pues, apoya la recuperación económica de Venezuela y en consecuencia la estabilidad que representa el gobierno para ellos de Delcy Rodríguez, pero al mismo tiempo Estados Unidos también tiene intereses muy importantes en Guyana. ExxonMobil tiene pues, probablemente la petrolera estadounidense con mayores inversiones en ese país, y históricamente en los últimos años Estados Unidos ha estado mucho más cerca de la posición de Guyana en Claro. este litigio que la de Venezuela. Bueno, quería pedirle ya por último, nos ha dado unas pequeñas pinceladas, pero si nos podría contar un poco de dónde surge esta disputa histórica y también la parte más reciente del conflicto. Sí, la disputa surge desde hace muchísimos años en ese juicio arbitral del año 1899, que básicamente le otorgó el territorio a Guyana, que en ese momento pues, era una colonia británica. Luego pasó muchos años el conflicto sin mayor actividad, y en el año 1966 Venezuela y Guyana, justo en el momento que Guyana se independiza de Gran Bretaña, firmaron un tratado, el Acuerdo de Ginebra, que establecía claramente pues, que el conflicto se iba a resolver a través de la negociación. Guyana nunca estuvo conforme con eso y pues convenció al secretario general de la ONU a que remitiera el conflicto a la Corte, buscando una decisión final sobre el conflicto. Entonces, los últimos años han estado muy marcados por Guyana tratando de resolver el conflicto de manera definitiva ante la Corte, y Venezuela, como usted lo decía, tratando de decir que la Corte no tiene jurisdicción. Venezuela cometió un error muy importante hace algunos años cuando decidió no participar en las primeras fases del juicio, y por lo tanto le dio vía libre a Guyana para presentar su caso. Luego, como estamos viendo ahora, pues ha sido Delcy Rodríguez, antes cuando estaba
estaba Nicolás Maduro en el poder en Venezuela, y ahora como presidenta, quien ha liderado la defensa de la posición de Venezuela. Pues Mariano de Alba, muchísimas gracias por ayudarnos a entender lo que es esta disputa sobre el Esequibo y lo que vamos a ver en La Haya. Gracias.